nosotros hemos recibido una palabra de parte de Dios, aún desde el año pasado, que este año que venía, este 2022, iba a ser un año de gran bendición, un año donde el Señor va a levantar la iglesia. Y definitivamente el Señor está haciendo cosas nuevas en medio de su pueblo. Y escuchamos la palabra de que necesitamos sembrar, de que todo lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Y vemos el ejemplo de la mayor semilla que ha sido sembrada en la tierra para dar un fruto que va a las naciones por generaciones a generaciones, que es nuestro amado Jesús. Él mismo fue esa semilla que fue sembrada y tuvo que morir para que nuevamente al tercer día resucitase, saliese esa vida. Y esa es la gloria de Dios, ese es el poder de Dios manifiesto. Para eso se necesitan romper moldes, se necesita que pasemos cada uno de nosotros por un proceso, que pasemos por el fuego, que seamos formados, porque el Señor no quiere que este año pasemos como pasamos el año anterior. El Señor dice en su palabra que nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder. Así que este año, en el nombre del Señor, sabemos de que el Señor hará algo nuevo, de que el Señor romperá moldes, de que el Señor levantará una iglesia en unidad, que se ama el uno al otro, que ama a Jesús y al Padre primeramente sobre todas las cosas, y que también ama a su prójimo como a nosotros mismos. Porque si amamos al Padre y no amamos al prójimo, dice la palabra que mentirosos somos. Así que ahí donde tú estás, por favor, dale un saludo, un abrazo a la persona que tienes a tu lado. Tienes esa oportunidad de poder bendecir a esa persona. El hermano Juan Carlos también está allí, nuestro hermano, que el Señor te bendiga. El Señor está haciendo cosas nuevas. Amén. El Señor está obrando. Y el Señor nos muestra a través de la palabra cómo debemos vivir, cómo podemos agradarle, cómo podemos tener un corazón conforme a su corazón. El día de hoy voy a hablar acerca de Daniel. Es un varón que era un servidor del rey y que hubo un tiempo donde el rey tuvo un sueño y Daniel, siendo ese siervo de Dios, recibía esa revelación como profeta y pudo interpretar ese sueño. Y poco a poco fue levantándose y fue puesto en un lugar de autoridad junto con el imperio de ese tiempo. Daniel era miembro de la tribu de Judá, que estaba cautiva en Babilonia tras la destrucción de Jerusalén a manos de Nabucodonosor. Pero a pesar de que el mundo se mueva a la destrucción, se muevan o se levanten imperios que quieran destruir las naciones o que se levante guerra, sabemos de que el Señor también levanta hombres y mujeres con la unción y la presencia de Dios en sus vidas. Y ese siervo, esa sierva eres tú, soy yo, somos todos los que estamos aquí, amén. El Señor escoge a su pueblo, cada uno de nosotros somos escogidos, así como lo fue Daniel. Daniel es conocido como uno de los 4 profetas mayores, y en ese tiempo podemos ver la historia de que a pesar de que Jerusalén había sido cautiva y estaba en Babilonia, Daniel se levantaba como profeta. Daniel tenía ese tiempo de oración, tenía ese tiempo de intimidad con el Señor. Y vemos cómo a través de este recorrido de Daniel pasó de ser un servidor a ser uno de los líderes principales y gobernadores de ese tiempo. Fue un decreto que se levantaron 120, alcaldes o gobernadores, y hubieron también 3 que eran de mayor rango en ese tiempo junto con el rey. Y Daniel estaba junto con esos 3 de mayor rango. Pero dice la palabra que el espíritu que estaba en Daniel era mayor y superior al espíritu de esos otros gobernantes y de esos otros 120 hombres. Entonces, como Daniel tenía su corazón conforme al corazón de Dios y buscaba del Señor y ponía completamente su confianza en el Señor, cuando pasan esas cosas, sabemos de que
que el enemigo quiere levantarse, quiere traer destrucción, quiere que su pueblo sea oprimido, pero es allí donde el Señor levanta a sus siervos y a sus siervas para que en el nombre de Cristo Jesús proclamemos su palabra, para que en el nombre de Cristo Jesús podamos ser más que victoriosos en Cristo. Y podemos ver en la vida de Daniel cómo, a pesar de toda esa dificultad que estaba viviendo, que aún Jerusalén estaba cautiva en Babilonia, Daniel se levantó como un profeta en ese tiempo. Y vemos cómo Dios obró poderosamente en él. La palabra Daniel significa en hebreo, Dios es mi juez. Por aquí tenemos varios Danieles, no está por aquí, pero va conforme y está estrechamente ligado a la historia de este personaje bíblico. Y dice, Dios es mi juez. Cada uno de nosotros servimos al Rey de Reyes y Señores de Señores, y Él es nuestro juez, Él es nuestro Rey. Él es el que toma nuestras vidas para que podamos glorificarle y exaltarle en cada circunstancia de nuestras vidas. Él es el Señor. Pero en ese tiempo Israel estaba oprimida. Pero Daniel tenía su tiempo de oración con el Señor. Cada día él iba delante de la presencia de Dios, se arrodillaba y oraba y buscaba de su presencia. Entonces, al ver los otros gobernantes y los otros 120 que también tenían autoridad en ese tiempo, querían hacerle caer a Daniel. No querían que él estuviera allí porque veían algo diferente en él, que él era fiel a su fe y a sus creencias y creía de que el Dios de Israel era su Señor. Pero en ese tiempo, como estaban en Babilonia, tenían otras costumbres, tenían otro tipo de leyes, pero en él no encontraban de qué forma podían hacerle caer. Entonces estos gobernadores, estos hombres, se levantaron contra Daniel y fueron delante del rey y le pidieron al rey que sacara un decreto que todo aquel que no se arrodillara delante del rey y que tuviera otro Dios diferente sería echado al foso de los leones. Y lograron de que el rey firmara esta ley, este edicto o este decreto. Entonces, cuando Daniel escuchó esto, podemos imaginarnos cómo se sentía él. Se sentía en ese momento solo. Se sentía que no tenía nadie más que en ese momento, junto con todos los gobernantes, pudiese también levantarse y poder colocar tal vez una contrapuesta a esa ley, de que no salía adelante. Pero él no fue al hombre, él no fue a ese rey ni fue a pedir, por favor, rey, cambia esa ley. Lo primero que hizo Daniel cuando él escuchó de que el pueblo, de que la nación se quería levantar en contra de su fe para poder alabar y bendecir al Señor, entonces lo que hizo fue irse a su cuarto y mirar hacia Jerusalén, doblar rodillas, orar y clamar delante del Señor. Pero dice la palabra también que él daba gracias a Dios, porque él sabía en quién estaba puesta su confianza. Él sabía de que todo lo que se mueva alrededor en el mundo no puede afectar a un hijo de Dios que está parado sobre la roca, que confía plenamente en el Señor. Entonces él cada día colocaba esto delante del Señor y le daba gracias, porque él sabía que el Señor lo iba a levantar, de que el Señor lo guardaba, de que el Señor iba a hacer algo especial en su vida. Mas sin embargo, el rey, después de haber firmado este decreto, entonces mandó a que mirasen si había alguien que no estaba cumpliendo este decreto. Y cuando vieron que Daniel estaba orando, estaba arrodillado buscando del Señor, fueron y le colocaron la queja al rey de que Daniel estaba buscando de su rey, de Jehová de los ejércitos, y no se sujetaba a esta ley. Así que aquí vemos de que el mundo puede sacar leyes que van a separarnos del propósito y de la voluntad de Dios, pero cuando esas cosas vengan a nuestras vidas, nosotros tenemos que identificar
que nuestro Rey Supremo, la autoridad suprema, es Cristo, y que no puede existir absolutamente nada que nos desvíe de ese propósito y de poder tener ese tiempo con Dios. Es algo de que vemos en la Biblia, lo encontramos en el Antiguo Testamento, la historia de Daniel. Pero lastimosamente aún hoy en día el pueblo de Dios recibe opresión. Hay países donde no se puede predicar el Evangelio, donde no puedes declarar libremente que eres cristiano, de que sigues a Cristo. Estos países, por ejemplo, son Corea del Norte, Somalia, Siria, Irak, Afganistán, Arabia Saudita y unos cuantos más, donde los hijos de Dios no tienen libertad. Entonces vemos de que esta palabra, que es de hace muchos años atrás, aún hoy en día la vivimos. Pero qué gozo de que podamos el día de hoy venir y estar aquí para escuchar la palabra de Dios, para alabar al Rey de Reyes, para que el Señor siga obrando eso que está haciendo en cada uno de nosotros, y que el nombre de Cristo Jesús sea levantado y exaltado. Es la obra que Dios quiere hacer en medio de esta nación. Así como Daniel estaba en Babilonia, venía de otra nación, pero había sido puesto allí con un propósito. Dios lo había puesto allí para que fuese levantado el nombre de Jehová de los ejércitos, para que el nombre que es sobre todo nombre sea glorificado. Pero en ese momento Daniel una vez más tuvo que colocar su confianza en su rey. Todo estaba en contra de él. Los mismos gobernadores que tenían su mismo rango, esos otros 120 también estaban en contra de él. Pero el propósito de Dios es que podamos siempre estar en unidad. Pero puede suceder de que se levantan cosas aún en la misma iglesia, se levantan cosas aún en la misma familia, se levantan cosas aún en el trabajo, donde la fe de nosotros necesita ser fortalecida. No podemos menguar. Aquí vemos cómo Daniel buscó la presencia del Señor. Se arrodillaba, dice la palabra, mínimo 3 veces al día, orando, clamando, pero también dando gracias al Señor. Entonces, cuando vino esto al oído del rey, se entristeció el rey, porque tenía gran aprecio a Daniel, pero había un decreto que no podía tener reversa, que tenía que cumplirse, y desafortunadamente Daniel había quebrantado ese decreto establecido por el hombre por cumplir el decreto de Dios, que es que le busquemos, de que siempre sea lo primero en nuestras vidas. Entonces no había marcha atrás. En ese momento el rey trató de poder quitar ese decreto o dar un tiempo a Daniel, pero vinieron nuevamente estos gobernantes y le dijeron: rey, tú dijiste de que todo aquel que alabe o venere a otros dioses tiene que ser echado al foso de los leones. Y el rey no podía echarse atrás en ese mandato. Así que mandaron a llamar a Daniel y fue echado a ese foso de los leones. Pero vamos a ver en el libro de Daniel, por favor, si podemos buscar en el capítulo 6, Daniel capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 18 al versículo 23. Daniel capítulo 6, versículo 18 al 23. Amén. Amén, ¿lo tenemos? ¿No? ¿Nadie? Daniel capítulo 6, desde el versículo 18. Y dice así la palabra del Señor: luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con su voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Vemos aquí cómo el rey va a esta fosa.
En su corazón había dolor, porque sabía de que Daniel había sido echado a esta fosa por ese decreto, siendo un hombre íntegro, siendo un gobernante que no tenía tacha. Pero hace esta pregunta aquí. Dice: ¿te ha podido librar de los leones el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves? El Señor nunca va a dejar de cuidar su pueblo, nunca va a dejar de bendecir a sus hijos, nunca va a dejar de que sus hijos sean echados a los leones y que perezcan a ese lugar. El Señor está con nosotros en toda circunstancia. El Señor guarda nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor. El Señor nos levanta, el Señor nos cuida, el Señor nos guarda. Dice la palabra que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Daniel fue a ese pozo. En ningún momento escuchamos que la Biblia relate de que él se quejó. Pero ¿por qué? Si yo soy bueno, si yo alabo a Dios y no he hecho nada malo. Pero él fue a ese lugar porque su confianza no está puesta en el hombre, ni en el rey, ni en el decreto, sino que estaba puesta en Dios poderoso, que sabía, con su confianza puesta en él, de que él lo levantaría, de que el Jehová de los ejércitos guardaría su vida, lo guardaría de esta fosa de los leones. Y hace la pregunta al rey y dice: ¿te ha podido librar de los leones? Hermanos, tenemos un Dios que no solamente nos va a librar de los leones. Tenemos un Dios que nos libra de toda circunstancia, de todo problema, cuando entregamos nuestra vida completamente a Él. Cuando podemos colocar cada situación que viene a nuestras vidas. No lo hagamos en nuestras fuerzas, hagámoslo en las fuerzas del Señor. Entreguemos todo delante de Él. Busquemos de su rostro. Daniel estaba siempre, en todo tiempo, buscando de la presencia de Dios. No solamente fue cuando vino este decreto y entonces fue y buscó ese tiempo y esa intimidad con el Señor. No, él continuó haciéndolo y lo continuó dando gracias, porque el Señor sabía porque Daniel sabía que el Señor lo iba a librar, que el Señor iba a estar con él. Entonces, continuamos leyendo en el versículo 21. Dice: entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, y no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Esa es la venganza del Señor. Mía es la venganza, dice el Señor. Nunca tomemos venganza. Dejemos de que Él obre. Dejemos de que Él obre su perfecta voluntad. Él es el que toma nuestra condición. Él es el que toma cada situación. No tomemos el lugar del Señor. Él es el que toma la venganza por cada uno de nosotros. Dice la palabra que se alegró el rey, de que tal vez en su corazón el rey pensó de que Jehová de los ejércitos no era lo suficientemente fuerte y poderoso para guardar a Daniel de los leones. Pero vemos una vez más que el Señor permanece fiel con sus hijos, que no ha visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El Señor guarda a su pueblo. El Señor nos ha dado todas sus promesas. Había este decreto que había sido establecido por el rey y no tenía marcha atrás. ¿Cuánto más
esos decretos que el Señor nos ha dado, que son sus promesas, que iremos de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria, que Él estará con nosotros en cada momento, que si pasamos por las llamas, el fuego no arderá en nosotros, que si pasamos por los ríos, las aguas no se anegarán. El Señor está con nosotros. Seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace será prosperado. Pero eso es cuando entregamos toda nuestra vida al Señor, cuando dedicamos completamente todo nuestro ser al Señor, que Él se levante en nuestras vidas, que Él sea Él el que haga la obra, que no dependamos de nuestras fuerzas, que dependamos en el Señor, de que el Señor ha prometido y ha decretado que viviremos de gloria en gloria y de poder en poder, que todo lo que se mueva alrededor, lo que se levante el decreto para que el pueblo de Cristo sea vituperado, sea perseguido. Dice la palabra de que si permanecemos firmes en Él, el Señor nos levantará, el Señor nos guardará. Si estamos en esta nación, así como estuvo Daniel, es porque estamos aquí para que seamos de bendición, para que el Señor haga su obra. Somos extranjeros, pero en el reino del Señor somos ciudadanos, somos comprados por su sangre, somos hijos, somos herederos, somos real sacerdocio, somos linaje escogido, y estamos en esta nación para bendecir esta nación, para bendecir a Inglaterra, para bendecir a Londres, para que la palabra de Cristo, que Él es el Salvador, fluya, corra, para que almas sean ganadas, para que podamos levantarnos así como se levantó Daniel, en oración, en intercesión, en clamor, en ruego, dando gracias al Señor. No dejemos de que los problemas nos pongan por el suelo. No dejemos que las circunstancias o las cosas que el enemigo quiera poner alrededor pongan tropiezo. Porque si confiamos en el Señor, venga lo que venga a nuestras vidas, el Señor nos guardará, el Señor nos protegerá. Él es el que pelea la batalla por cada uno de nosotros, y Él no nos abandonará. Dice la palabra: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Dice la palabra de Dios que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y cada uno de nosotros estamos bajo esa cobertura y esa protección. Estamos como extranjeros en esta nación, pero somos del pueblo de Dios. Somos escogidos del Señor. Y cada uno de nosotros, dice la palabra, que aún en el vientre de nuestras madres, nuestro embrión vieron sus ojos. El Señor todo lo hace con un propósito. Todo lo que podamos estar pasando en nuestras vidas es para que seamos formados, es para que seamos tratados, es para que seamos moldeados, es para que sea formado un Daniel en nosotros, que ora, que intercede, que clama, que busca de la presencia del Señor. Cada uno de nosotros tenemos la presencia de Dios, tenemos ese sello del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros podemos buscar al Señor, podemos entregar cada necesidad, cada problema, cada circunstancia delante del Señor. Y es ahí donde la gloria de Dios va a ser manifiesta. Y vemos cómo en este momento, cuando el rey vino y pudo ver de que Jehová de los ejércitos salvó y guardó a Daniel, el nombre de Jehová fue alabado, fue glorificado. Así que estamos en esta nación con un propósito, para que el Señor se levante, para que podamos ver la gloria del Señor, para que nuestras familias vengan a los pies de Cristo, para que donde estemos seamos de bendición, donde estemos la gloria de Cristo sea manifiesta, y que podamos marcar esa diferencia. El mundo puede mostrar cosas o puede llevarnos por un camino que nos muestra cosas diferentes al reino de Dios. Pero ahí es donde nosotros marcamos esa diferencia, donde tomamos esa decisión de servir a un solo Dios, a nuestro amado Rey Jesús, de que seamos seguidores, puestos los ojos en Él, autor y consumador de la fe, el que se entregó
completamente por cada uno de nosotros. El Señor dice en su palabra en Filipenses que Él suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Si estamos pasando por algún problema, alguna necesidad, o alguna enfermedad, o alguna dolencia, o algo que quiere colocar tropiezo para que nosotros avancemos en el reino del Señor, es tiempo de que nosotros doblemos rodillas, de que podamos confiar plenamente en el Señor, de que renovemos nuevamente esa confianza en el Señor, que esa batalla que nosotros a veces peleamos en nuestras fuerzas ya fue ganada por el Señor. El Señor nos ha dado la victoria. Amén. El Señor dice de que cada uno de nosotros como hijos de Dios vamos a ir de gloria en gloria, de bendición en bendición, de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que aunque un ejército acampe contra nosotros, no temerá nuestro corazón, y aunque contra nosotros se levante guerra, estaremos confiados, así como lo estuvo Daniel. Fue echado a la fosa de los leones. Y qué confianza se tiene que tener para que sea alguien echado al foso de los leones y que aún su confianza esté puesta en el Señor. En unos versículos o en un capítulo atrás vemos también en el libro de Daniel cómo algunos de sus amigos fueron echados también a ese horno de fuego, pero en medio vino también el respaldo del Señor, vino el rescate del Señor, y dice que el mismo rey vio a un cuarto que estaba ahí en medio, cuando estaba en ese horno que estaba 7 veces, aún con mucho más temperatura de lo normal, pero ahí estaba el ángel de Jehová. Ahí estaba cuidando y guardando a sus hijos. Y cada uno de nosotros estamos sellados por la presencia del Señor. Y Él nunca nos dejará. Dice la palabra que aunque padre y madre nos dejaren, con todo el Señor nos recogerá. Así que si estamos pasando por cualquier tribulación, si estamos pasando por cualquier problema, por cualquier dificultad, sepamos de que primeramente coloquemos nuestra confianza en el Señor, que busquemos del Señor, que busquemos de su rostro, que busquemos de su presencia, que entreguemos todo nuestro ser delante de Él, que Él haga esa obra en cada uno de nosotros, que el Señor continuará levantándonos, así como levantó y guardó a Daniel de ese foso de los leones, porque Él tenía un propósito aún mayor, de seguir siendo ese profeta, de seguir llevando esa palabra. Así que el Señor también nos guardará de la misma forma a cada uno de nosotros, que busquemos de su rostro, que busquemos de su presencia, que Él continuará haciendo su obra. El Señor dice en su palabra: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Esta palabra está en Salmos 27:14. Dice: aguarda a Jehová, pero también dice: esfuérzate. O sea, pongamos nuestra confianza en el Señor, pero también esforcémonos, pero también busquemos de su rostro, pero también leamos la palabra, pero también creamos de que todas las promesas que el Señor nos ha dado se van a cumplir en nosotros. El Señor no tarda y los tiempos de Dios son perfectos para cada uno de nosotros. El Señor nos ha llamado a esta nación para bendecir, y el Señor cumplirá su propósito. Si a veces podemos sentirnos que estamos pasando por ese desierto, pero el Señor estaba llevando también a su pueblo, después de que lo libró de Egipto, lo estaba llevando a esa tierra prometida. Pero en ese camino, cuando vemos solamente desierto, cuando no vemos claridad a dónde nos está llevando tal vez el Señor, puede venir duda, o puede venir desconfianza, o puede venir esos pensamientos que no provienen del Señor, para que nosotros empecemos a dudar: no, pero el Señor no me ha traído a este país para bendecir.
El Señor no me ha traído para prosperar porque ya llevo aquí 1 año, 2 años, 5 años, 20 años y estoy en la misma situación. Y estamos pasando por ese desierto, pero el Señor nos está llevando por ese camino, y en el momento en que nuestro corazón esté moldeado, esté preparado, entonces las bendiciones del Señor van a venir completamente a nuestras vidas. Porque el Señor desea de que cuando seamos prosperados, cuando seamos levantados, cuando el Señor haga su obra de una manera poderosa en cada uno de nosotros, podamos tener ese corazón humilde, ese corazón que es conforme al corazón de Dios, ese corazón que ama a Cristo, que no se avergüenza. Así que pongamos nuestra mirada en Cristo. Nunca es tarde. Nunca es tarde para colocar nuestra mirada en Cristo, nuestra confianza en el Señor. Él hará la obra. Amén. Amén. Si podemos ir al libro de Salmos, capítulo 121. Salmos capítulo 121. Amén, ¿lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios, voy a leer estos versículos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Gloria al Señor. Amén. El Señor nos confirma una y otra vez más que el Señor nos guarda, que Él es nuestro pastor, que cuando vengan esas circunstancias, que aún una nación entera se pueda levantar contra nosotros con sus leyes, con pandemias, con guerras, con dificultades, es allí cuando podemos decir, alzaré mis ojos al Señor, porque sabemos de que de Él, solamente de Él, podemos encontrar socorro, podemos encontrar ayuda, de que Él no duerme, de que Él nos guarda, de que Él no dejará que nuestro pie vaya al resbaladero, sino que Él guardará nuestras vidas, así como la vida de Daniel. No permitió que los leones devoraran a Daniel. Venga la circunstancia que venga a nuestra vida, si buscamos el rostro del Señor, si creemos de que Él hará, si creemos de que Él continuará llevándonos de su diestra de poder, sabemos de que venga lo que venga a nuestras vidas, el Señor se levantará con poder. El Señor hará su obra. El Señor nos levantará. Él es nuestro guardador. Él es el que nos guarda. Él es el que protege a su pueblo. Él es el que bendice a cada uno de sus hijos. Y dice la palabra que el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Él nos da nuevas fuerzas como las del águila. Él nos renueva. Él es esa fuente que salta para vida eterna. Dice la palabra de Dios que si alguno bebiera de mí, no tendrá sed jamás. ¿Cuántos sedientos del Señor estamos aquí? Que buscamos el rostro del Señor. Que podamos clamar de su presencia, así como el siervo brama por las aguas, para buscar su rostro, para buscar su presencia, sabiendo de que solamente Él puede guardar nuestras vidas. Solamente Él guardará nuestra entrada y nuestra salida. Solamente Él puede hacer un milagro en nosotros, en nuestras familias. Solamente Él puede llevarnos de gloria en gloria. No dejemos que nuestro orgullo, que nuestro ego
que hagamos las cosas a nuestras fuerzas y perdamos el ver cómo Dios nos levanta en sus fuerzas. Es algo poderoso el ver de que el mundo puede venir en contra de mí, puede levantarse en contra de su pueblo, pero saber de que el Señor no nos va a desamparar. Qué poderoso saber de que pasemos por lo que pasemos, sea la situación que sea, el Señor permanecerá fiel, el Señor nos guardará, el Señor nos deja de que cada uno de sus hijos pase necesidad o que pase circunstancias difíciles, si no es para llevarlo a una victoria mayor, para que el nombre de Cristo Jesús sea exaltado y podamos decir: en mi debilidad yo me fortalezco en el Señor y Él es mi fortaleza. En mi tristeza yo me levanto en el Señor y Él es mi alegría, Él es mi gozo. Cuando no tengo esperanzas, puedo decir que Jehová es mi esperanza, de que Él es mi confianza, de que en Él puedo colocar cada circunstancia, cada situación delante de Él. Él guardará nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre. Yo les voy a pedir por favor que nos pongamos de pie y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Vamos a darle gracias al Señor porque el Señor nos ha traído a esta nación con un propósito. Venimos de diferentes naciones, de Colombia, Perú, Venezuela, España, de diferentes lugares, Argentina, Sudamérica, Centroamérica, Europa. Pero el Señor nos ha traído aquí con un propósito. Somos ciudadanos del reino del Señor, para que podamos llevar su gloria a todas las naciones. En este año, el Señor va a levantar la iglesia Restauración a un nivel superior. Cada uno de los que estamos aquí hacemos parte del cuerpo de Cristo. Cada uno de los que estamos aquí somos llamados a que podamos llevar su gloria a las naciones. De que podamos confiar plenamente de que Cristo vive y reina, que el mismo Dios que guardó a Daniel del foso de los leones es el mismo Dios que está el día de hoy aquí para decirte de que tú no estás solo, de que no estoy solo, de que no estamos solos, de que Él pasará con nosotros por en medio del fuego, de que Él estará allí en ese foso de los leones y que pondrá a todos sus enemigos por debajo de sus pies y serán devorados, así como fueron devorados todos esos gobernantes, todos esos 120 y esos otros que iban en pos de otros dioses. Fueron devorados y destrozados. Dice la palabra que en el primer momento que cayeron en ese foso, los leones ya estaban ahí destrozando sus huesos. Así que nada se puede levantar contra la iglesia de Cristo. Nada se puede levantar contra nuestras vidas. No hay circunstancia que el Señor no pueda cambiar. No hay circunstancia que el Señor no pueda transformar con su poder. Él nos lleva de su mano poderosa y divina. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos. Vamos a darle gracias al Señor, porque nos ha traído a esta nación con un propósito. Ha traído a nuestras familias con un propósito. Nos ha traído de tierras lejanas, porque el Señor va a levantar un pueblo aquí en Londres que ama a Dios, que así como Daniel busca de día y de noche, busca de su rostro y de su presencia. Este es el tiempo, dice el Señor, donde es necesario que nos levantemos, que busquemos de su rostro, que busquemos de su presencia, que busquemos de esa gloria. El enemigo quiere poner tropiezo en nuestras vidas, quiere distraernos, quiere que vayamos en pos de otras leyes de Babilonia, del mundo. Pero el Señor nos dice que es tiempo que volvamos al Señor, que pongamos nuestra mirada en el Señor, que busquemos de Él mientras que pueda ser hallado, que busquemos de su rostro,
con sus brazos abiertos. No dejes pasar esta oportunidad de que pongamos nuestra vida al Señor, de que nos pongamos a cuentas delante del Señor, que pongamos nuestra confianza en el Señor. No pongamos nuestra confianza en el trabajo, ni en el dinero, ni en una posición, ni en un cargo, ni en un estatus de emigración. Pongamos nuestra confianza en el que lo ha dado absolutamente todo por cada uno de nosotros, por ese gran amor. Él fue ese ejemplo de esa semilla que fue sembrada y fue azotado, fue menospreciado, para que en Él pudiésemos ser libres. Amén. Para que en Cristo pudiésemos tener salvación, libertad, esperanza, sanidad, restauración. El Señor nos ha llamado a que podamos levantar el nombre de Cristo en esta nación. Cada uno de nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Y el Señor nos levanta, el Señor nos guarda, el Señor pelea la batalla por nosotros y nos ha dado la victoria. Confiemos en el Señor. Si tenemos algún problema, alguna dolencia, alguna enfermedad, el Señor dice en su palabra que en la cruz del Calvario Él llevó toda dolencia, toda enfermedad, para que pudiésemos recibir la sanidad de Cristo, para que a través de esa sangre preciosa, sin mancha y sin pecado, pudiésemos recibir salvación, libertad, esperanza, para que pudiésemos bendecir su santo nombre en este día. Así que ahí donde tú estás, levanta tus manos, dale gracias al Señor. Pon toda tu confianza, dile: Señor, pongo toda mi confianza en ti, Señor. Tú eres mi ayudador, Señor. Tú eres mi fortaleza. Tú, Señor, guardas mi vida en el hueco de tu mano y nadie me puede arrebatar de allí, Señor. Padre, tú llevaste toda enfermedad, toda dolencia en la cruz del Calvario. En este año veremos la gloria de Dios a un nivel mayor. Veremos señales, milagros, prodigios. Veremos la gloria de Dios manifiesta en esta nación, manifiesta en la iglesia, manifiesta cuando el pueblo cree, cuando el pueblo pone su confianza en el Señor. Gloria a ti, Señor. Ponemos nuestra confianza en ti, Señor. Tú estás aquí, Señor, tocando, Señor, cada vida, tocando cada corazón, ministrando, Señor, a nuestros corazones, Señor, levantándonos, Señor, llénanos de ti, Señor. Santo, santo, te adoramos, Señor. Así eres tú, Señor. Así eres tú,